Aló, hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema que se ha venido en boga recientemente, ha tenido mucho auge a raíz de la nueva vislumbración legal sobre el uso lúdico y terapéutico del cannabis, que coloquialmente nosotros conocemos la marihuana. Entonces, para toda la gente que ya está un poco más relacionada con este tema, este va a ser un tema que pues nosotros ya hemos escuchado mucho, pero para el público y la gente que no, pues esto va a ser un tema informativo donde nosotros vamos a ver justamente cuáles son los mitos y las realidades en esta sustancia que está de moda ahora, que vamos a ver en muchas presentaciones, en muchos productos en el mercado, a raíz de la nueva legalidad que se aprobó recientemente con el uso lúdico y medicinal del cannabis. ¿Eh? Entonces, ¿qué es el CBD? Nosotros a lo mejor hemos escuchado que el CBD es muy bueno, que el CBD lo vamos a encontrar en aceites, en cremas, pero ¿qué es esto? El CBD es un cannabinoide. ¿Qué significa? Es una sustancia que se va a encontrar propiamente en la planta del cannabis. Se encuentra de manera natural, evolutivamente la planta lo desarrolló para atraer polinizadores, y este compuesto, que solamente lo vamos a encontrar en la planta natural, se va a localizar en glándulas especiales, en las flores de la planta solamente, en forma ácida. ¿Por qué nos interesa esto? Porque la mayoría de los extractos que nosotros vamos a encontrar a nivel comercial son en forma alcalina. Esto pasa porque la molécula de CBD normal que se encuentra en la planta va a cambiar su estructura química y se va a cambiar a lo que nosotros conocemos como CBD. En la planta se encuentra como CBDA, ¿vale? El CBD es un cannabinoide que se conoce como cannabidiol. El cannabidiol, que es un nombre químico, en la planta va a estar de forma, como mencionaba, ácida y se va a llamar ácido cannabidiólico. Cuando pasa por procesos de calentamiento a ciertas temperaturas, perdón, el ácido cannabidiólico se va a convertir en lo que nosotros ya conocemos, que es el CBD, ¿vale? ¿Y esto para qué nos interesa? Porque justamente esa modificación química que va a tener la planta va a interactuar diferente y nos va a dar otros efectos terapéuticos distintos. Como generalidades de esta sustancia, el CBD junto con otro cannabinoide muy famoso, que es el THC, fueron de los primeros cannabinoides, o sea, de los primeros compuestos canábicos encontrados en la marihuana, que fueron descritos y estudiados en la década de los 90. Estos compuestos, que son los que más abundan en la planta y que más propiedades, a las cuales más propiedades se les atribuyen a este tipo de organismo, son los más estudiados, pero tenemos amplitud de componentes de sustancias químicas que se encuentran también en la planta. La cosa con estos dos compuestos, que fueron los primeros en descubrirse, en estudiarse, y fueron los primeros que se metieron al ámbito terapéutico. Hoy en día, estos dos compuestos que vamos a encontrar en muchos productos comerciales de uso terapéutico y lúdico, están ampliamente usados en el ramo médico. Se han visto muchos efectos beneficiosos en el cuerpo para muchos padecimientos y patologías, algunos comprobados, algunos en estudio, algunos contraindicados, donde estos tipos de compuestos ayudan al estado del paciente. Es por eso que, además de la cuestión legal que se ha venido en las últimas décadas, estos dos componentes se han ampliado mucho en su uso y vamos a encontrarlos en muchos productos hoy en día en el mercado, pero nosotros sabemos, o más bien tenemos que saber para qué se utilizan y cuál es la diferencia de encontrar un extracto de CBD en varias de sus formas y varias de sus presentaciones. Porque el CBD, si bien en su forma aislada como tal va a producir muchísimos efectos, en combinación con otras sustancias, ya sea propias de la planta que se van a encontrar en el organismo naturalmente, o en extractos o productos sintéticos con los que se pueda mezclar, van a cambiar estas acciones terapéuticas, ¿vale? El CBD como tal tiene todas estas acciones benéficas para el organismo. Se le han encontrado usos y efectos antiinflamatorios, efectos analgésicos, antieméticos, o sea que mejoran el apetito y mejoran las náuseas del vómito.
es un estimulador potente del apetito. Se ha encontrado y se han hecho estudios en pacientes con cáncer como para mejorar justamente los procesos y las ganas de querer comer de estos pacientes, que es una consecuencia de los medicamentos de quimioterapia que se le dan a este tipo de individuos, ¿vale? También nos ayuda el CBD a provocar relajación muscular. Es un potente inmunomodulador, o sea que ayuda a mejorar la respuesta inmune en el organismo. También tiene propiedades neuroprotectoras, mejora justamente la capacidad de conducción nerviosa, ya que aumenta la permeabilidad de la vaina de mielina de los nervios periféricos, y también se le han visto propiedades antimicrobianas, principalmente antifúngicas y antibacterianas. Entonces, todos estos efectos terapéuticos que se utilizan hoy en día son los que tiene el CBD. Pero una de las cosas importantes con el CBD es que estos por sí solos, que son efectos muy buenos, también vienen en otros componentes y compuestos propios de la planta. Y muchas veces el CBD, si bien tiene todas estas propiedades, a veces por sí solo no es suficientemente fuerte y a veces puede producir efectos adversos porque sobresatura ciertos receptores de nuestro sistema, que a eso vienen justamente las siguientes diapositivas. Entonces, para nosotros entonarnos y saber de qué estamos hablando de manera general en este seminario, tenemos que ver qué son los cannabinoides. Los cannabinoides son compuestos, como antes mencionaba, que se van a encontrar en plantas, específicamente en la planta del cannabis, en sus diferentes cepas. Tenemos varias especies de cannabis y cada una de estas va a tener cierta proporción diferente de cannabinoides. Estos componentes le van a dar muchos efectos y muchas propiedades terapéuticas a esta planta y son muy estudiadas actualmente. Pero de los dos cannabinoides que más se han estudiado actualmente, que es el CBD y el THC, dentro de una planta se han encontrado hasta más de 100 cannabinoides. Entonces, la cantidad de compuestos terapéuticos en una sola planta son prácticamente infinitos. Pero debido a que son muy difíciles de obtener y a veces ciertas cepas los producen en muy, muy poca cantidad, son compuestos que no se han estudiado tan ampliamente y también no se ha visto todavía el efecto ni la forma específica en la cual actúan en el cuerpo. Es por eso que tenemos una gran laguna y una gran área de oportunidad en el estudio de estos componentes, ¿vale? Algo muy importante dentro del estudio del cannabis es algo llamado el sistema endocannabinoide. A la raíz del descubrimiento de este sistema en organismos vivos, es que también el uso de la medicina canábica ha ido en expansión y explotó en las últimas décadas. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? El sistema endocannabinoide es un sistema de receptores que naturalmente nosotros vamos a tener en muchos órganos y tejidos del cuerpo. El sistema endocannabinoide es un sistema de intercomunicación celular que nosotros tenemos y que nosotros producimos de manera natural para mejorar la comunicación y los procesos metabólicos y fisiológicos que necesitamos para vivir. Estos receptores que se han encontrado principalmente en sistema nervioso central y en órganos del sistema digestivo, así como otro tipo de sistemas como musculoesquelético, urogenital y demás, se componen de dos tipos de receptores específicos, que son los receptores cannabinoides 1 y cannabinoides 2, o abreviados CBD1 o CBD2. Estos receptores justamente son los que son afines a las sustancias cannabinoides. Es por eso que se le da ese nombre a estas moléculas, porque se anclaban estos receptores de las células y producían efectos y funciones metabólicas de cada ciertos órganos y tejidos, ¿vale? Donde tenemos más receptores son estos sistemas que están marcados en verde, principalmente el sistema nervioso central, ¿vale? De ahí vienen justamente todos los efectos que se le atribuyen psicotrópicos y psicoactivos a la planta del cannabis. Pero también tenemos muchos otros receptores en otros sistemas, como el sistema osteomuscular, el sistema endocrino, el sistema inmune. La cosa aquí es que el tipo de receptor va a ser más afín a ciertos cannabinoides. Por ejemplo, el CBD es más afín a receptores CBD2. Es por eso que el CBD es un potente relajante muscular y tiene más acciones en sistemas periféricos más que en sistema nervioso central, a diferencia, por ejemplo, del THC, que es más afín al CBD1. El THC, que es al que se le atribuyen las propiedades psicotrópicas del cannabis, se une justamente a los receptores cerebrales y es por eso que altera los procesos
de percepción, ¿vale? Ahora, como mencionaba antes, dentro de cada planta vamos a tener un espectro muy amplio de moléculas que se van a ayudar y le van a dar todos sus efectos terapéuticos a esta. Todos estos compuestos químicos se conforman de varios extractos, de varios componentes como fitocannabinoides, ¿vale? Que son los que ya habíamos visto. Fitocannabinoides se refieren a moléculas canábicas de plantas, ¿vale? Fito es plantas. Pero tenemos otros componentes terapéuticos igual de importantes como terpenos, flavonoides, alcaloides y otro tipo de cosas que van a ayudarse entre sí. Muchos de estos siguen en estudio. Se ha visto que tienen efectos terapéuticos, pero no se sabe cuál es la vía específica ni exacta de que logran esto. Entonces, todos estos componentes que aisladamente van a tener efectos terapéuticos lo vamos a encontrar de manera conjunta y van a actuar de manera conjunta para provocar todos los efectos que nos da la planta, ¿vale? Y hay aquí una de las cuestiones muy importantes a la hora del estudio del cannabis. ¿Por qué? Porque usualmente cuando nosotros nos encontramos con productos en el mercado que dicen que tienen cierta cantidad de THC, cierta cantidad de CBD, ¿vale? Como tal, los cannabinoides aislados, hablando específicamente del CBD y el THC, son sustancias que tienen un gran efecto terapéutico. Pero la cosa con el cannabis es que con todo el espectro de componentes químicos de la planta, se ayudan entre sí, así que muchos de los efectos terapéuticos se potencian entre sí por los mismos componentes químicos. Entonces, si nosotros nos encontramos con un bálsamo o un aceite de un componente aislado de la planta, esos efectos terapéuticos van a ser mucho menores e inclusive pueden sobresaturar ciertos sistemas de nuestro cuerpo y en vez de producirnos un efecto terapéutico más amplio y mucho más benéfico, a lo mejor nos pueden producir una reacción secundaria por esa sobreestimulación de los receptores, ¿vale? Entonces, los componentes más estudiados en el cannabis justamente son los cannabinoides, pero todos los otros compuestos le van a otorgar sus propiedades terapéuticas y muchos de estos se van a potenciar, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el THC que tiene propiedades psicotrópicas, se va a potenciar por otro tipo de compuestos encontrados en ciertas cepas, ciertos cultivos de plantas, como los terpenos, ¿vale? Como el mirceno, por ejemplo. Esta acción de agonismo, donde uno ayuda con el otro, mejora justamente los procesos y los efectos que esta molécula tiene. Y al igual pasa con el CBD con otro tipo de componentes, ¿vale? Es por eso que, además, es por eso que todos estos temas es importante revisarlos y saberlos para nosotros saber qué tipo de extracto y qué tipo de fórmula que nosotros tenemos en todo lo que vamos a encontrar en el mercado nos sirve verdaderamente. ¿Cuáles son las propiedades propias del cannabidiol? Como ya mencionábamos antes, el cannabidiol como tal nos va a provocar grandes efectos en el sistema musculoesquelético, el sistema inmune y el sistema endocrino. Pero de las propiedades más estudiadas y que más se han visto y más utilizadas en el ámbito terapéutico son los potentes efectos relajantes musculares que tiene el CBD. También es un potente anticonvulsivo y es un potente agente antiinflamatorio. Es por eso que el CBD se utiliza en patologías de origen inflamatorio y de origen muscular, ¿vale? Dolores miofaciales, por ejemplo. El CBD, a diferencia de otros componentes como el THC, es un agente que no es psicotrópico. Sí es psicoactivo, más no psicotrópico. ¿A qué se refiere con esto? Cuando hablamos de un agente psicotrópico, estamos hablando de un agente que va a alterar los procesos de interpretación de los sentidos, o sea, que va a producir niveles alterados de conciencia. En cambio, un agente psicoactivo va a tener efectos en sistema nervioso central o periférico, más no nos va a dar esa alteración de niveles de conciencia, ¿vale? Es por eso que el CBD se utiliza para personas y para individuos que no pueden tomar agentes que alteren justamente los niveles de interacción neuronal, ¿vale? Como personas con ciertos trastornos esquizofrénicos, personas con ciertos trastornos demenciales. El CBD nos da una opción terapéutica que, si se utiliza de manera adecuada, puede utilizarse en personas cuyo estado no les permite el tipo de consumo de sustancias que alteren justamente esas funciones propias, ¿vale? Como mencionaba antes, es un complemento en la mayoría de los
de los compuestos que además vamos a encontrar en la planta del cannabis. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones terapéuticas del CBD? El CBD, como otros fitocannabinoides, sigue en estudio. Hay patologías para las cuales se ha visto su efecto terapéutico muy ampliamente, pero hay otro tipo de padecimientos donde se sigue estudiando y aún faltan muestras y aún faltan resultados verídicos para decir que el CBD funciona o no. Dentro de las patologías y trastornos donde se ha visto que el CBD es efectivo para controlar los efectos, los padecimientos y los signos y síntomas de estos trastornos son enfermedades como la epilepsia, trastornos del sueño, problemas de ansiedad, trastornos psicóticos, enfermedades inflamatorias crónicas como reumatismos, por ejemplo. También es un potente tratamiento antitumoral como coadyuvante a procesos, a tratamientos anticancerígenos y en enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, dentro de otras. Entonces, todos estos cuadros, toda esta lista de padecimientos es para lo cual ya está comprobado y ya se ha visto la efectividad que tiene este componente aislado por sí solo para mejorar el estado en la evolución de estas patologías. Se han estudiado en otras, mas todavía no se encuentran los resultados, no se han obtenido resultados suficientes para decir que el CBD funciona, ¿vale? Pero dentro de su propio uso, como toda sustancia, vamos a encontrar efectos adversos, o sea, cosas que podemos tener por una sobredosificación o por interacción por los mismos receptores por el cuadro patológico de la persona. Y dentro de estos efectos encontramos que los más frecuentes van a ser náuseas, mareos, somnolencia, ¿vale? Que ese es uno de los principales. Esto es importante saberlo porque pacientes que tienen usualmente este tipo de síntomas, a veces se les pueden aumentar si se les sobredosifica con CBD. También lo que hace el CBD es aumentar la presión intraocular. Entonces, antes, por ejemplo, se utilizaban gotas de CBD oculares, oftálmicas, para problemas como glaucoma. Pero después, que en el momento inmediato, las gotas lo que hacían, el CBD lo que hacía era relajar los vasos sanguíneos y provocaba alivio, pero después aumentaba la presión intraocular, entonces les empeoraba el cuadro patológico a los pacientes, ¿vale? Entonces ya se está contraindicando el uso del CBD para problemas de glaucoma. También tiene interacción medicamentosa como cualquier sustancia, sobre todo este tipo de químicos que son sustancias afines a receptores del sistema nervioso central, tienen que tener mucho cuidado en pacientes que toman medicamentos como antipsicóticos y medicamentos derivados del litio. ¿Por qué? Por la acción antagónica que tienen estos compuestos. Entonces, podemos nosotros aumentar los efectos de este tipo de medicamentos, además de poder de dificultar la excreción que tienen, sobre todo por el hígado. ¿Vale? También el CBD en dosis altas produce estados de letargo, puede producir dolores de cabeza y disminuye como tal la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Entonces, todos estos efectos son importantes a la hora de nosotros dosificar y dar como tal un tratamiento a base de esta molécula. Otra de las cosas muy importantes a la hora de nosotros saber el CBD, de los mitos y realidades que vamos a enfrentarnos en el mercado en este componente, es que muchos de los productos que nosotros vamos a tener a la mano que tienen este componente van a, como ya habíamos visto, tener CBD a veces aislado. Entonces, gran efectividad que les da estos compuestos a estos productos, ya sea enterales, parenterales, ungüentos, aguas, comida, medicinas, X o Y, tenemos que ver cómo es el proceso de extracción del CBD para estos compuestos, ¿vale? El CBD, como otros componentes de la planta, tiene varias maneras de extraerse y hay extracciones que se utilizan solventes, que utilizan extracciones en frío, extracciones mecánicas, ¿vale? Entonces, todo este tipo de cosas es importante saberlos. ¿Por qué? Porque muchas veces en eso va a diferir la dosis, la concentración del CBD, si vamos a tener otros componentes de la planta que van a ayudarle en sus efectos terapéuticos o que van a estar contraindicados en ciertos padecimientos, como el THC, por ejemplo, ¿vale? El espectro, ¿a qué se refiere con esto? Justamente el componente, la cantidad de moléculas que vamos a encontrar que van a estar naturalmente en la planta que pueden ayudar o pueden causarnos efectos secundarios en ciertos tipos de padecimientos. Las propiedades
específicas de cada planta. Hoy en día en el mercado, debido al cultivo lúdico, al cultivo recreativo, tenemos muchísima variedad de cepas y muchísima variedad de plantas que no se van a encontrar en la naturaleza. Y gracias a las modificaciones genéticas de estas, muchas plantas tienen componentes muy altos de ciertos fitocannabinoides, ¿vale? Entonces, ese tipo de plantas, si nosotros hacemos un extracto, una resina, una alcoholatura, un oleato, una maceración, vamos a tener obviamente componentes que van a estar en mayor proporción que a lo mejor no nos van a funcionar tan bien. Entonces, las cosas que vamos a encontrar en el mercado, tenemos que ver todas estas propiedades y todos estos factores para nosotros saber si verdaderamente ese producto nos va a ser benéfico para nosotros, y más si lo vamos a tratar con un paciente. Entonces, el CBD es una maravilla por sí solo, pero tenemos que tener cuidado a la hora de dosificarlo, porque si bien tiene cosas muy buenas, como todo componente, tiene cosas que no se pueden utilizar, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros vamos a usar un aceite esencial de CBD de manera sublingual, tenemos que ver el tipo de aceite que se da, la concentración de cannabinoides, si vamos a tener terpenos o no, si CBD aislado, la forma en que se obtuvo ese CBD, si se utilizó algún solvente, porque si se utiliza algún solvente y no se extrae correctamente el resto de ese solvente, a veces puede tener efectos narcóticos, ¿vale? Por ejemplo, las famosas resinas, que es lo que en el recreativo se conoce como el wax, el famoso wax, son ceras que son muy concentradas, y este tipo de ceras, a lo mejor, si uno no sabe, muy fácilmente se las puede poner como si fuera cualquier cosa, como jalea, como una cucharada de miel, y esas son potenciosísimas. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado a la hora de dosificar, podemos producirle un efecto y una consecuencia muy mala, muy desagradable a un paciente o a una persona, ¿vale? Entonces, tenemos que saber muchas cosas a la hora de nosotros trabajar con este compuesto, porque no es cualquier cosa. Si bien es muy benéfico, si se utiliza de mala manera, si no sabemos cómo se obtuvo un extracto, si utilizamos un ungüento que no sabemos quién lo avaló, cómo se realizó, de qué planta se sacó, qué solventes se utilizaron, qué extracción se utilizó, porque también el CBD, como muchos compuestos en plantas, es muy susceptible al pH y a la temperatura. Entonces, si nosotros, por ejemplo, sacamos un extracto de CBD y lo ponemos en un ungüento, pero la extracción se utilizó a mucha temperatura, entonces el CBD se perdió y se convirtió en otra cosa que a lo mejor no nos interesa o no nos sirve para la patología para el cual yo hice ese ungüento, ¿vale? Entonces, son muchas cosas que tenemos que visualizar y son muchos factores que tenemos que nosotros saber si nosotros queremos trabajar correctamente con este compuesto. Es muy bueno y tiene muchos efectos terapéuticos ya comprobados, pero a la hora de utilizarlo, sobre todo en patologías, tenemos que ver todo el panorama completo, no nada más dar a lo loco. Y esto es muy importante actualmente porque debido a la nueva regulación legal para la utilización del cannabis en uso lúdico y terapéutico, la farmacéutica y muchas empresas van a aprovecharse de esto y van a empezar a sacar muchos productos con justamente THC y CBD. Pero nosotros, sabiendo esto, podemos saber que a lo mejor un extracto, un ungüento que nos sale en 700 pesos, que solamente CBD, no me va a ser tan benéfico tal vez con un extracto que yo puedo sacar por una maceración, que además de CBD va a tener terpenos y va a tener flavonoides, que son compuestos que tienen acciones terapéuticas que ayudan al propio CBD, ¿vale? Entonces, todo esto lo tenemos que ver, todo esto lo tenemos que visualizar, porque actualmente, debido a la legalidad, vamos a toparnos con un sinfín de cosas en el mercado que, si no sabemos cómo utilizarlas, pues nos puede salir el tiro por la culata, o vamos a estar malgastando nuestro dinero, dándole dinero a las grandes farmacéuticas, con cosas que podemos obtener de mucho mejor manera y más efectivas, ¿vale? Entonces, sin más, esta fue una introducción de justamente los mitos y realidades que vamos a tener con el uso de este famoso componente, muy bueno, pero que hay que saber cómo utilizarlo de manera correcta. Entonces, sin más que agregar, esto sería todo por el seminario de hoy. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Les mando un saludo enorme de donde sea que nos estén viendo, y nos vemos en la próxima cápsula, en el próximo seminario. Saludotes y chao.